Ojalá supiese alemanche. La cuestión es así, nos quedamos súper atragantados con no poder haber hecho ninguna expedición allá en las lagunas de Mojanda, no haber podido llegar a la cumbre del Fuya Fuya y por el clima y demás, así que nos vinimos a un lugar súper conocido por nosotros a disfrutar de la tranquilidad del lago San Pablo, porque sabemos que acá siempre somos bien recibidos, la gente de aquí es espectacular. Pero no nos venimos a descansar, sino que vamos a ir por una aventura. Por primera vez, los tres juntos, nos vamos a ir a hacer cumbre a un volcán. Ahí viene la Ducato, voy a abrir la puerta. Ustedes simplemente acompáñennos en esta aventura de rodando por ahí. Y ahorita les va a decir a los señores que están arreglando el techo si nos pueden vigilar la camioneta que la vamos a dejar estacionada acá, como para subir el Imbabura. Listo, nos van a cuidar la camioneta mientras nosotros vamos a hacer la caminata. Más linda la gente de acá, súper amable, como que siempre te saludan con sonrisas, con predisposición. Unos lindos. No se pierdan andar por estos lados y conversar con la gente. Bueno, listo. Preparados, mochilas puestas. Camioneta ubicadísima, segura. Andiamo. Arranca la expedición hacia la cumbre. El plan es simple, subir hasta la cima del volcán Imbabura a 4.640 metros sobre el nivel del mar a través de un camino alternativo. El reto es lograr coronar el volcán y bajar en el día, recorriendo 15 kilómetros en total, pero con una inclinación que supera los 42 grados. Ya estamos iniciando el ascenso, todo el tiempo ascendiendo, incluso desde la orilla del lago. La caminata va a iniciar a unos 3.010 metros sobre el nivel del mar y una vez que lleguemos a la cumbre vamos a estar a unos 4.550 aproximadamente. Es un montón. Así que es bastante, es mucha inclinación. Guille se lo está enterando ahora. Vas a seguir igual, ¿no? Me imagino. No, yo me vuelo. Yo me quedo, hasta acá llegué. Decidimos hacer un camino no convencional, ingresamos por lo que es la comunidad de Imbabura, que son indígenas agricultores de la zona. La verdad que los paisajes de acá son increíbles, son espectaculares. Mucho verde, todas las granjitas al costado, los cultivos, las vaquitas. El día está espectacular, anunciaban lluvia, pero por suerte, al menos acá en la base, se siente el calor. De hecho, me hace pensar que tengo mucha ropa puesta, pero mirando hacia adelante, que es donde tenemos toda la nube baja, sé que ahí ya va a empezar a hacer frío, así que estamos bien. Comida, agua y un Ettore que está adelante y súper feliz. Creo que estamos el equipo completo y en óptimas condiciones para finalmente poder alcanzar esta cumbre que se nos está ahí viniendo esquiva. Nos está costando mucho encontrar un lugar donde subir, pero yo a este le tengo toda la fe. Venís cargando 2 litros de agua, pero no se puede desaprovechar la oportunidad, ¿Cómo ¿no? le vas a decir que no a esta agua? Mirá lo que es. El agua más deliciosa del mundo. Está buena, ¿no? Ahí voy yo. Mientras Yarita toma agua, les muestro algo bastante curioso, cómo están peinados estos pastos. Me imagino que cuando llueve arriba, acá no debe bajar un tierno chorrito
delicioso si no debe haber una correntada fuerte. Y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si nos agarra la lluvia, tener mucho cuidado. La guía que vamos a estar teniendo son estas marcas que van a estar indicándonos precisamente el camino para seguir hasta la cima. Porque es un camino alternativo, no es el principal. Y sin eso tardaríamos muchísimo o nos perderíamos. Se nos empezó a cerrar el camino. Ya solamente queda un senderito. Está muy patinoso el piso, así que hay que ir subiendo así como pisando un poco entre las plantas porque en cualquier momento nos patinamos y nos vamos al suelo. El desafío es que hace calor, pero el pasto está mojado, entonces vamos a terminar mojando también la ropa, que eso no es aconsejable ahora cuando entremos en la nube. La cintita nos dice que vamos bien, pero nos estamos metiendo entre los matorrales. Ay, se me queda la mochila atascada. Esta parte nos está haciendo perder mucha energía. Otra cintita. Vamos bien. Porque además de lo angosto, está lo empinado. Acá ya nos empezamos a meter en el bosque, así que antes de perder la vista directa hacia el valle, miren lo que es esta vista increíble. No sé por dónde tomar. El camino oscuro del mal o el camino claro del bien. Es el oscuro. Oh, por Dios. Vamos por el oscuro entonces. Sí, era el oscuro, ¿no? ¿Qué pasa, Yuri? Ay, no paso por la mochila. Estoy gateando por una montaña. Dios, así no llegamos más. Llegamos a los pastizales. Superamos el bosque. Fue la verdad que... O sea, se llevó mucha energía. Sí. Se va a andar en cuatro patas. Es buena la del palo, ¿no? Buscate una. Mirá que pasamos por todo un bosque. Lo único que conseguí es esto. Paramos un momento. La primer parada. Sí. Para hidratarnos, comer un poquito. ¿Venimos bien? Sí. Estamos bien. El único tema es que ya empieza a refrescar y estamos al borde de la... ¿Te vas a poner esta? Sí. Al borde ya de la nube, así que las temperaturas ya se van a poner más complicadas. Y no solo eso, sino que el viento va a empezar a soplar más. ¿Sí? Así que sí. Mucho. Tomamos.
Ya estamos a unos 3.870 metros de altura. La inclinación del terreno está muy brava, está muy complicada. Más o menos estamos avanzando de unos 45 grados. Cada paso cuesta mucho. Acabamos ya de entrar en la zona de nubes. Yo estoy meta meditar qué cumbre hacer. El Imbabura tiene 3 cumbres. La más alta está en la parte de atrás y en estos días siempre estuvo nublada y encapotada. ¿Qué es la que quiere hacer Yara? Es como tocar la cima máxima. Yo, en cambio, me gustaría tocar la que está por aquel lado, que obviamente ahora está tapado por la nube, pero es la que primero da al lago. O sea, se va a ver, vamos a tener visual. Vamos a poder ver todo el mundo chiquitito, que es lo más lindo. Y por otro lado, para mí es igual de desafiante porque habría que cruzar como este valle e ir hacia el otro lado. O sea, cansado vamos a estar igual. Pero bueno, lo descifraremos en momentos más. ¿Qué harían ustedes? Una cumbre, lo más alto que puedan, por más que no se vea nada de los alrededores. O sea, realmente la visibilidad va a ser así como ahora. O ir en busca de una cumbre que allí se vea y dé un toque visual hacia lo de abajo. Los leemos en los comentarios, claro está. De a poco se va corriendo un poco la nube y allá arriba todavía estamos bastante lejos, es donde está la cima del Imbabura, que a esta altura creo que lo estamos apuntando allá, ¿cierto, Guille? Sí, vamos a la cima. Vamos a la cima y después, si tenemos tiempo, nos vamos a buscar otro. No. O si hay visibilidad, porque la verdad que de acá no sabía dónde desviarme. Pero bueno. Se ve apenas la sombra y es totalmente intimidante. Ya estamos en territorio de la nube. Es muy desafiante. Tengo las piernas a punto de acalambrarme, pero ahí manteniendo la raya para poder seguir. No me va a ganar. Estuvo como súper empinado. Tenemos de este lado, ahora no se ve absolutamente nada, pero hay un precipicio grande, o sea, grande. Guarda. Grande. Ya estamos en el limbo, la nube nos ganó por completo. Está lindo, además hay un silencio raro, ¿viste? Muy de lejos, según la ocasión, según el viento, llegan, por ejemplo, algunos altoparlantes de vendedores y demás. Acá ya se empieza a escuchar menos, pero recién venía escuchando. Estábamos en silencio absoluto y era como un murmullo lejano. Como un eco. O son las almas de las personas que murieron subiendo al Imbabura. Sí. Va bien. Dale, vamos. Dale. ¿Para allá o para allá? Ay, no sé. O sea, hay que apuntarle a aquel. O no sé si al de hay que atrás. bordear. Hay que bordear este. ¿Lo bordeamos? Para mí hay que bordearlo. Y yo lo bordearía por este
ya inclinándonos para arriba. Porque hay que pasar ese Por eso. y ahí ver qué onda. ¿Qué decís, Ettore? ¿Estás cansado ya? Sí, tiene cara cansado. Sí. Sí, qué hermoso. Ya estamos a 4.180 metros de altura sobre el nivel del mar. En línea recta, atrás mío, son unos 780 metros lo que nos separa de la cumbre. Todavía falta, pero quiero que vean un poco, no voy a hablar más, quiero que vean un poco el paisaje que nos está rodeando, es como, es precioso. ¿Qué tul? ¿Cuándo van a subir en más montañas? Ay, amigas y amigos, cuando parece que el cuerpo no puede más, tenés que estar, o sea, prácticamente era arrastrándonos que subimos esta parte. Fíjense lo que es. Aparece la cima ahí para decirte, ¿y qué pasa? ¿Vas a aflojar ahora o qué? Así que dale, ya estamos, falta poco. La verdad que es una experiencia espectacular. No, lo tengo que decir una y mil veces. No dejen de subir montañas, aunque sean chiquitas, aunque sea poquito. Vale completamente la pena poner el cuerpo ahí al límite y ver otras cosas, ¿no? Esto sale fuera de lo cotidiano. La verdad que no sé si vamos a poder subir. Ya se ve la cumbre. No hay nada más arriba que este pico. Arriba de todo. Pero como encaramos por el sector sur, no sabemos si vamos a tener un sendero entre todas las rocas. Esperemos que sí. Ettore siempre en la delantera, mirándonos desde arriba sobradamente. Pared de piedra. ¿Qué me decís? Sí. ¿Llegamos tan alto para rendirnos ahora? No, pero hay que ir muy pila por lo resbaloso. ¡Hay alguien en la cima! Creo que estamos solos. Buena vista, ¿eh? ¿Vas a probar de aquel lado? Sí, pues subir por ahí. Yo la veo peor. Guarda, que está en blanco, hay mucha plata patinosa. Wow. Estás en un paisaje muy... La Misión de De Niro. Ay, tengo los pies muy mojados.
Este desafío me está poniendo un toque. Yo lo veo demasiado inclinado. O sea, estoy a las puteadas adentro mío, pero lo veo demasiado inclinado. Y húmedo. Más que A ver. húmedo es lo que me da. No. Están sueltas algunas. Claro. Y los que pensaba que hace mucha y mucha No, mirá. humedad. A ver. No, claro. Yo pensaba que era toda una no, pared. mirá esto. No. No. Y la verdad que esta pared está bastante complicada. La nube está tapando todo. O sea que ni siquiera nos deja ahí como recalcular mucho. Quizás encaramos mal por verle sí, por la poca visibilidad. Pero estamos queriendo hacer un camino que ni siquiera está marcado en los mapas. Y bueno, y como les contamos hace un rato, se perdió el rastro. Así que, bueno. Estamos a 50 metros de la cima. Yo igual estoy re feliz, o sea. 50 metros de la cima. Me trajiste acá, loco. El dron. Bueno. Puedo mandar el dron y ponemos la bandera de Rando por ahí. ¿La opción era acá o el camino de todo el mundo? No, yo prefiero Pero este. bueno, mil este es veces. 1000 veces. Mirá esas cuevas increíbles que hay. Nadie me la puede contar que hizo Pero bueno. esto. Acabamos de corroborar la altitud. 4.490 metros. Nos faltaron unos 60 y largos metros para llegar. Estamos altos, estamos muy solos. Está bueno, ¿eh? Es una parte peligrosa, Te felicito, Diana. poca visibilidad. Llegamos bien, enteros los tres. En un sendero que no es el habitual. Sí. Quizás deberíamos haber hecho el habitual. Así que vamos Bueno. a comer algo. Vamos a almorzar y a bajar de nuevo. Uy, cómo se puso. Si llegaste hasta acá es porque te recontra motivaste con este video y además porque siempre nos haces el aguante, así que nuestra manera de agradecerte va a ser con este adelanto exclusivo donde te vamos a mostrar cómo siguió esta aventura épica, así que toca acá donde te aparece el video y mira lo que pasa. La buena noticia es que estamos bien de ánimo, estamos bien los tres, y la mala es que nos perdimos.